Buenos días, hoy vamos a estudiar algunas de las consecuencias de las independencias de los territorios continentales de las Américas. Les he puesto aquí una cita de José de San Martín que dice lo siguiente: a la verdad, cuando uno considera que tanta sangre y sacrificios no han sido empleados sino para perpetuar el desorden y la anarquía, se llena el alma del más cruel desconsuelo. Y les puse también otra cita muy famosa de Simón Bolívar, que escribió lo siguiente: 1. La América es ingobernable para nosotros. 2. El que sirve una revolución hará en el mar. 3. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. 4. Este país caerá en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas. 5. Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán en conquistarnos. Estas dos citas de los dos libertadores más famosos de la historia latinoamericana muestran la gran desilusión de ambos respecto a los procesos de independencia y de sus consecuencias. La independencia se presenta en los manuales de historia latinoamericanos como grandes logros consensuales. Pero ¿por qué los propios actores de las guerras de a principios del siglo XIX fueron tan pesimistas acerca de los procesos posteriores a la independencia y de los sistemas políticos nacidos de las revoluciones? ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas y sociales de las guerras? Lo primero que debemos decir es que las guerras de a principios del siglo XIX fueron guerras civiles. Se encontraban indios, mestizos y criollos en ambos bandos. No fue una guerra entre clases populares y clases superiores como a veces se presentan en el discurso político, sino más bien guerras que dividieron profundamente las sociedades coloniales. Este elemento es muy importante porque esta división es lo que hizo que las guerras fueran tan largas, con grandes destrucciones y desastrosas a nivel económico. El segundo punto es que ambos bandos beneficiaban de un apoyo internacional. Los partidarios de España recibieron armas y materiales de la península después de la ocupación napoleónica, y los partidarios de la independencia recibieron el apoyo de Haití e Inglaterra para poner fin al imperio español. En 1805, Castlereagh, en un memorándum para el gabinete, aconsejaba la creación y el apoyo de un gobierno local amigo con el que puedan subsistir esas relaciones comerciales que es nuestro único interés. Y el oficial Arthur Wellesley de Wellington, futuro primer ministro de Inglaterra, dejó claro las intenciones inglesas, declarando que estaba convencido de que cualquier intento por conquistar las provincias de Sudamérica, con vistas a su futuro sometimiento a la corona británica, seguramente fracasaría, y por lo tanto consideró que el único modelo de que ellas puedan ser arrancadas a la corona española es por una revolución y por el establecimiento de un gobierno independiente dentro de ellas. Tercero, ni los independentistas ni los españoles tenían interés en limitar o destruir las economías de América. Cabe destacar que muchas de las evoluciones experimentadas por las excolonias no fueron deseadas por ninguno de los actores políticos de la época. Dos lógicas diferentes se enfrentaban y cada bando pensaba tener razón y defender los intereses de su provincia. Cuarto, las independencias trajeron consigo cierta modernidad política y económica porque la soberanía del poder ejecutivo ya no residía en un rey, sino en la soberanía popular o nacional, y hubo una apertura de las colonias a nuevos estados y nuevas ideas políticas. Que hayan habido problemas y efectos negativos a la hora de independizarse no significa que la independencia de las provincias españolas de las Américas no correspondía más a las aspiraciones de la mayor parte de la población. Lo que tratamos de mostrar aquí es que no tuvo solo efectos positivos y que los que se oponían a esta independencia tenían también sus razones. Ahora que hemos planteado estos elementos, ¿por qué las independencias fueron procesos que provocaron efectos negativos? Primero, la población americana era escasa.
La América española en su conjunto contaba con aproximadamente 13 millones de habitantes en un territorio inmenso. Unidos, estos territorios hubieran podido tener un peso suficiente para ser una potencia mundial y resistir a las incursiones extranjeras en su suelo. En particular, el efímero imperio de Iturbide en México contaba con industrias, agricultura y una población importante en esta época. El imperio mexicano contaba con una población de 7 millones de habitantes frente a los cerca de 10 millones de Estados Unidos. Su posición era estratégica, pues controlaba Nicaragua, que permitía conectar las costas atlánticas con el Pacífico, y era uno de los pocos países de la América española con un sistema de carreteras interiores desarrollado. México era un país con una industria, minas y un nivel de vida alto comparado con Europa. Sin embargo, los estados centroamericanos se separaron de México y las luchas internas entre caudillos desestabilizaron la economía y abrieron el paso a la conquista de California, Texas y Nuevo México por parte de Estados Unidos. En América del Sur, el proceso de división trajo consigo las mismas consecuencias. La Gran Colombia, la Confederación Perú-Boliviana o las Provincias Unidas del Río de la Plata eran territorios con economías diversificadas y con numerosos recursos mineros. La división de estas confederaciones en varios estados volvió a estos países más dependientes del comercio internacional y en muchos casos monoproductores. En efecto, la diversificación económica y la acumulación de un capital industrial primitivo era imposible en estados con tan escasa población. En Costa Rica, la población no sobrepasaba los 200.000 habitantes cuando la industria de Estados Unidos contaba con 10 millones de posibles consumidores, Inglaterra con 15 millones y un imperio colonial, y Francia más de 30 millones de consumidores. Estados Unidos pudo desarrollar más fácilmente su economía en el mundo latino, abriéndose el camino de estos mercados con la utilización, en algunas ocasiones, de la fuerza. Además, las provincias americanas eran parte de España, y como tal, todo el sistema de carreteras y de infraestructuras marítimas era diseñado para integrarse a la metrópoli y no para conectar las provincias entre sí. Era más fácil comerciar por carretera para un habitante de Caracas con San Cristóbal que con los territorios nacionales. Conocían grandes dificultades de comunicación por la falta de caminos interiores y las grandes extensiones de tierras vacías. Esta división entre las provincias favoreció la emergencia de potentados y caudillos locales que disponían de una casi autonomía en estos territorios. La inestabilidad y militarización de la vida política también fue un factor de subdesarrollo. Este se vio favorecido por las destrucciones ocurridas durante las guerras. En periodos de depresión económica, las demandas sociales no satisfechas fueron acumulándose y el descontento favoreció la emergencia de caudillos que prometían a sus obligados rentas, riquezas o un papel clave en la administración central. Estos jefes beneficiaban también del prestigio obtenido gracias a las victorias militares obtenidas durante las guerras de independencia. Sin embargo, haber sido un gran jefe militar no significaba que eran buenos administradores de las economías nacionales. Por fin, las independencias trajeron consecuencias positivas que no hemos visto en este video, como el fin de los títulos de nobleza, la liberalización del comercio, la redacción de constituciones liberales que contemplaban derechos naturales y la redacción de leyes más adaptadas a los contextos locales, o consecuencias negativas como las guerras contra los mapuches, entre los nuevos estados independientes y las intervenciones extranjeras en los asuntos internos de las nuevas naciones, que fueron numerosas y de las que tratamos en otros videos. Mientras tanto, hasta muy pronto para otros videos.